la intromisión de los abuelos, cuando los límites se vuelven un campo de batalla. Elena aprendió a medir el silencio por el peso que dejaba en la mesa. Aquella noche, el reloj marcaba las 9 y el arroz se enfriaba en los platos. Mateo jugaba con el borde de la servilleta, deshilachándola, como si pudiera desatar también el nudo que les apretaba el pecho. No deberíamos ir, dijo ella por fin, sin levantar la vista. No, Oya, y Mateo suspiró. Si no vamos, será peor mañana. Desde que nació Lucía, la casa se había llenado de voces que no eran suyas, consejos convertidos en órdenes, ayudas que traían facturas invisibles. Es por vuestro bien, repetía Carmen, la madre de Mateo, con esa sonrisa que sabía imponer gratitud. Los niños necesitan disciplina, sentenciaba don Julián, el padre de Elena, golpeando la mesa con la autoridad de quien confunde amor con control. La primera grieta fue el dinero, un préstamo temporal para la cuna, para el coach, para el zaguero. Cada transferencia venía con una condición: visitas sin aviso, decisiones revisadas, horarios corregidos. Luego vino la crianza, que si el pecho demasiado tiempo, que si la guardería demasiado pronto, que si el nombre elegido era poco serio. No sois los únicos padres del mundo, dijo Carmen una tarde, mientras acomodaba a Lucía sin pedir permiso. Nosotros ya criamos. Sabemos. Elena sintió como algo se rompía por dentro. No gritó, no lloró, solo pensó en su madre, ausente desde hacía años, y en cómo había prometido no repetir silencios heredados. La noche de la cena, las palabras cayeron como cuchillos envueltos en flores. Con ese sueldo, no podéis, dijo don Julián. Dejadnos decidir la escuela. Why, el padiatra, añadió Carmen. Ese que elegisteis no me da confianza. Mateo apretó la mano de Elena bajo la mesa. Basta, dijo, con la voz temblorosa. Somos los padres. El silencio fue un animal herido. Ingratos, escupió don Julián. Todo lo que hacemos es por amor. El amor no invade, respondió Elena, sorprendida de escucharse tan clara. El amor acompaña. Salieron sin postre, sin abrazos. Afuera, la noche tenía olor a lluvia. En el coche, Lucía dormía, ajena a la guerra que se libraba por su futuro. Los días siguientes fueron de mensajes largos, llamadas perdidas, reproches envueltos en lágrimas. Después de todo lo que dimos, así nos pagué. ¿Qué será de la familia? Mateo dudó, Elena también. El precio de poner límites era alto en culpas antiguas, tradiciones quebradas, una mesa con menos sillas, pero algo cambió cuando Lucía dio sus primeros pasos hacia ellos, torpes y decididos. Elena la alzó y entendió que amar también era proteger el espacio donde crecer. Escribieron una carta en clara, firme, dolorosa, agradecían, sían, pero marcaban frontera. No más decisiones impuestas, no más visitas sin acuerdo, no más dinero que comprara obediencia. Pasó tiempo, hubo distancia, hubo duelos pequeños. Carmen aprendió a llamar antes, don Julián, a callar algunas certezas. No fue perfecto, nunca lo es. Una tarde, en el parque, los abuelos miraron a Lucía correr, y por primera vez, preguntaron, en vez de mandar. Elena observó a Mateo y sonrió. El amor no se había acabado, había cambiado de forma, porque el amor incondicional, cuando no conoce límites, puede arrasar, y cuando aprende a respetarlos, puede, al fin, quedarse. El otoño avanzó, ¿cómo avanzan las cosas que no piden permiso? Las hojas cubrieron los caminos del parque donde Lucía aprendía a correr sin mirar atrás. Y también cubrieron, poco a poco, las heridas que la familia fingía no tener. Fingir, sin embargo, cansa. Y Elena estaba cansada. Las primeras semanas después de la carta fueron un territorio extraño. No había gritos ni reproches directos, pero el aire estaba lleno de ausencias. El teléfono sonaba menos. Las comidas familiares se suspendían hasta nuevo aviso. Mateo se sorprendió a sí mismo revisando el móvil con una mezcla de alivio y culpa, como si cada silencio fuera un castigo merecido. ¿Hicimos lo correcto?, preguntó una noche, tumbados en la cama, mientras Lucía dormía en la habitación contigua. Elena tardó en responder. No lo sé, admitió, pero sé que lo hicimos juntos. Mateo cerró los ojos. Había pasado años intentando ser el hijo perfecto, en el que no contradecía,
el que agradecía incluso cuando dolía. En su infancia, el amor había sido un contrato tácito, obediencia a cambio de aprobación. Romperlo se sentía como traicionar una ley no escrita. En la otra punta de la ciudad, Carmen también dormía mal. La casa le parecía demasiado grande, demasiado silenciosa. Miraba el cuarto que había preparado para Lucía, lleno de juguetes que ahora parecían reproches mudos. Para ella, amar siempre había sido anticiparse, decidir, evitar errores antes de que ocurrieran. ¿Cómo aceptar que su forma de cuidar ya no era bienvenida? No me necesitan, le dijo a su marido una madrugada. Nos han apartado, o quizá están aprendiendo a ser, respondió él, con una serenidad nueva, como hicimos nosotros. Pero don Julián no compartía esa calma. En su mundo, los límites eran una falta de respeto. Caminaba por la casa como un general derrotado, convencido de que la familia se deshacía por culpa de la ingratitud moderna. Los jóvenes creen que saben todo, repetía. Y luego, vuelven en Elena, volvió a trabajar a tiempo completo. El primer día dejó a Lucía en la guardería con un nudo en el estómago. Es pronto, habría dicho Carmen. Una madre debe estar. Elena respiró hondo, besó a su hija y se fue. En el autobús, lloró en silencio, no de culpa, sino de una tristeza más profunda, la de no poder compartir ese paso sin que se convirtiera en una batalla. Los meses trajeron pequeñas victorias. Mateo negoció un aumento. Elena publicó su primer artículo después de años de pausa. Lucía empezó a decir palabras sueltas, a llamar mamá y papá, con una seguridad que les anclaba al presente. Una tarde, el teléfono sonó. Era Carmen. Solo quería saber cómo está Lucía, dijo, con una voz menos firme. Sí, sí puedo verla algún día. Elena miró a Mateo. Anne la sintió. Despacio. Podemos ir al parque el sábado, respondió Elena. Una hora. El encuentro fue tenso y tierno a la vez. Carmen llevó galletas caseras y se contuvo cuando Lucía tropezó. Don Julián llegó tarde y habló poco. Observó más de lo que dijo, como si el mundo hubiera cambiado de idioma y él estuviera aprendiendo a escucharlo. ¿Está feliz?, murmuró Carmen. Se nota, lo está, dijo Elena, porque sabe quién decide por ella. No fue una acusación, fue una verdad simple, la armonía. Cuando regresó, lo hizo sin promesas grandilocuentes. Llegó en forma de llamadas cortas, de preguntas, en lugar de órdenes, di visitas pacteras. Llegó con retrocesos también en comentarios fuera de lugar, silencios largos, heridas que volvían a sangrar. Pero había algo distinto en Elena y Mateo. Ya no retrocedían. El mayor conflicto llegó con la escuela. Don Julián insistía en un colegio de prestigio, lejos y caro. Elena y Mateo habían elegido uno público, cercano, diverso. La discusión fue inevitable. Le cerráis puertas, dijo él. En el mundo no perdona. El mundo tampoco perdona a quien no se conoce, respondió Elena. Queremos que Lucía sepa quién es, no solo dónde encaja. Mateo habló entonces, con una voz que no le conocían. Papá, te escuchamos. Pero la decisión es nuestra. Don Julián se levantó, rojo de ira. Entonces, no contéis conmigo. Pasaron semanas sin verlo. Carmen llamó, dividida entre el amor al marido y el miedo a perder al hijo. Elena aprendió que poner límites también significa sostener el dolor del otro, sin ceder al chantaje. Una mañana de invierno, don Julián apareció en la puerta. No llevaba regalos ni discursos preparados. Vine a pedir perdón, dijo, sin mirarlos a los ojos, no sé hacerlo mejor. Elena sintió que el aire se le aflojaba en el pecho. Mateo se acercó a su padre y lo abrazó. Fue un abrazo torpe, breve, pero verdadero. El tiempo siguió su curso. Lucía creció entre manos distintas que aprendían a tocar sin apretar. Hubo navidades con mesas compartidas y otras con ausencias que dolían menos. Hubo risas nuevas, rituals inventados, una familia que se reescribía a sí misma. Una noche, años después, Elena encontró la carta que habían escrito, la leyó en silencio y pensó en todo lo que había costado llegar hasta allí. Amar sin perderse, cuidar sin invadir, aceptar que los hijos no son extensiones, sino destinos propios. Miró a Lucía dormir, con un libro abierto sobre el pecho. Pensó en los abuelos, en sus miedos, en sus aprendizajes tardíos, y entendió que el amor, cuando deja de ser incondicional en la obediencia, puede volverse incondicional en el respeto.
porque las familias no se rompen cuando se marcan límites, se rompen cuando nadie se atreve a decir la verdad. Y se salva n menos a veces, cuando alguien decide amar lo suficiente como para soltar. La primavera llegó sin avisar. ¿Cómo llegan las verdades que ya no se pueden posponer? Lucía cumplió 5 años, rodeada de globos de colores, y una familia que aún aprendía a mirarse sin miedo. Elena observó la escena desde la cocina. Mateo, encendiendo las velas. Carmen, acomodando los platos sin intervenir demasiado. Don Julián, sentado en una esquina, atento, casi humilde. No era la postal perfecta, pero era real. Y eso bastaba. Aún así, el pasado no se borra con una tarta. Esa noche, cuando los invitados se fueron y el silencio volvió a ocupar la casa, Elena sintió el cansancio de los años acumulados. No era físico, era una fatiga antigua, hecha de concesiones, de vigilancias constantes, de la necesidad de estar siempre alerta, para que nadie cruzara líneas invisibles. A veces siento que vivimos en tregua, le confesó a Mateo, como si en cualquier momento pudiera estallar otra guerra. A Mateo asintió. Yo también, lo siento, pero ya no somos los mismos soldados. Habían aprendido a hablar, a decir no, sin justificar cada sí, a soportar la incomodidad del desacuerdo, sin huir, pero quedaban heridas profundas, especialmente en Elena, que había cargado con el peso emocional más silencioso. Una tarde, decidió visitar a Carmen a solas. No había reproches pendientes, pero sí palabras no dichas. Se sentaron frente a frente, con una taza de café humeante entre ellas. Quería entenderte, empezó Elena, no para cambiarte, sino para no seguir chocando. Carmen bajó la mirada. Yo quería ser necesaria, admitió. Cuando Lucía nació, sentí que volvía a tener un propósito. Y cuando pusisteis límites, sentí que me lo quitaban. Elena respiró hondo. No queríamos quitarte nada, solo necesitábamos espacio para ser padres a nuestra manera. Carmen sonrió con tristeza. Pero durante mucho tiempo creí que amar era estar encima. Nadie me enseñó otra forma. Ese fue el primer día en que hablaron como dos mujeres, no como rivales. No se pidieron perdón explícitamente, pero algo se acomodó en el aire, como un mueble mal puesto que por fin encuentra su lugar. Don Julián tardó más. Su orgullo era un muro alto y antiguo. A veces parecía aceptar las nuevas reglas, otras volvía a lanzar comentarios que dolían como piedras pequeñas, pero constantes. Mateo aprendió a enfrentarlo sin elevar la voz, con una firmeza que sorprendía incluso a Elena. Papá, no vuelvas a hablarle así, decía. No es negociable. Don Julián gruñía. Se retiraba, volvía. Era un proceso lento, imperfecto, pero seguía ahí. Y eso, para Mateo, era una victoria. Lucía creció observando todo. No entendía las discusiones pasadas, pero percibía las tensiones. Un día, al volver del colegio, dijo algo que dejó a Elena sin aliento. Mamá, ¿por qué los abuelos a veces están tristes cuando vienen? Elena se sentó a su altura, porque están aprendiendo cosas nuevas. ¿Igual que tú aprender dul? Preguntó Lucía. Elena sonrió con una mezcla de ternura y verdad. A veces sí, Ain, pero nos hace mejores. Los años trajeron nuevos desafíos, adolescencia, decisiones difíciles, desacuerdos renovados. Los abuelos envejecieron, la energía que antes se imponía, ahora pedía cuidado. El equilibrio volvió a cambiar. Cuando Carmen enfermó, Elena fue quien la acompañó a las citas médicas, no por obligación, sino por elección. Descubrió en ella una fragilidad que nunca había permitido mostrarse. Entre pruebas y salas de espera, hablaron de miedos, de culpas, de la vida que se escapa sin pedir permiso. Si pudiera volver atrás, dijo Carmen una vez, preguntaría más y ordenaría menos. Elena apretó su mano. Aprendimos juntas. Eso también cuenta. Don Julián se volvió silencioso. La autoridad se le desarmó con los años, y en su lugar apareció una nostalgia densa. Una tarde, mirando fotos antiguas, le dijo a Mateo, creí que si controlaba todo, nada se rompería, y al final, casi lo rompo yo. Mateo lo escuchó, sin interrumpir. No necesitaba más. El día que Carmen murió, la familia se reunió sin protocolos ni disputas. El dolor no tenía bandos. Elena lloró no solo a la suegra,
sino a la mujer que había sido antes del miedo, antes del control. Don Julián se apoyó en Mateo como nunca antes. Lucía, ya joven, comprendió que las familias no son líneas rectas, sino círculos que se ajustan con el tiempo. Meses después, Elena encontró de nuevo la carta de los límites. Esta vez, no dolía, era un recuerdo de valentía. Pensó en todo lo que habían ganado al atreverse a decir bastan una hija libre, un matrimonio sólido, relaciones imperfectas pero honestas. Una tarde de verano, sentados en el porche, Lucía les habló de irse a estudiar lejos. Elena sintió el vértigo conocido, pero no intentó retenerla. Queremos que vueles, dijo, y que sepas que aquí hay un lugar, no una jaula. Lucía sonrió, con los ojos brillantes. Eso me lo enseñasteis, vosotros, y los abuelos, a su manera. Cuando la noche cayó, Elena miró el cielo y entendió algo que tardó décadas en aprender. El amor no se demuestra por cuanto se invade, sino por cuanto se confía. Que los límites no son muros, sino puertas bien colocadas. Y que amar de verdad, a veces, significa aceptar que no todo nos pertenece. Así, entre pérdidas y aprendizajes, la familia siguió adelante, a no intacta, no perfecta pero viva. Y en ese latido imperfecto Elena supo que el precio de poner límites había sido alto. Sí, pero el costo de no hacerlo habría sido devastador. El tiempo, que no pide permiso ni explica sus intenciones, siguió avanzando. Lucía se fue a estudiar a otra ciudad, con una maleta demasiado grande para un cuarto compartido y una confianza que Elena reconoció como el fruto más silencioso de todos aquellos años de batallas. No era valentía sin miedo, era valentía con raíces. La casa quedó distinta, más grande, más callada. Elena y Mateo aprendieron a mirarse de nuevo, sin el eje constante de la crianza inmediata. Descubrieron conversaciones postergadas, preguntas que no habían tenido espacio para existir. ¿Quiénes somos ahora?, preguntó Mateo una noche, sirviendo vino en copas, que ya no temían romperse. Elena sonrió. Somos los que sobrevivieron a amar sin perderse. Don Julián envejeció rápido después de la muerte de Carmen. El hombre que había ocupado habitaciones con su voz, ahora caminaba despacio, apoyado en un bastón, como si cada paso fuera una negociación con el pasado. Elena lo visitaba con frecuencia, no por deuda, sino por una compasión que había crecido con los años. Nunca supe pedir ayuda, le confesó una tarde, mirando por la ventana. Creí que eso me hacía fuerte. A veces, respondió Elena, pedir ayuda es la forma más honesta de amar. Él asintió, con los ojos húmedos. No pidió perdón, esa vez no hizo falta. Había aprendido algo más difícil, aceptar. Cuando don Julián murió, lo hizo en silencio, como si por fin hubiera entendido que no todo debía imponerse. El funeral fue sencillo. Lucía regresó para despedirse de su abuelo con una serenidad que conmovió a Elena. Me enseñó muchas cosas sin darse cuenta, dijo Lucía, incluso lo que no quiero repetir. Elena la abrazó, entendiendo que ese era el legado más honesto, a permitir que los hijos elijan. Los años se doblaron sobre sí mismos. Elena envejeció con una dignidad tranquila, sin la urgencia de controlarlo todo. Mateo se jubiló antes de lo previsto y empezó a escribir, como si las palabras que había guardado durante décadas por fin reclamaran su lugar. Un día, Lucía volvió, no para quedarse, sino para presentarles a alguien. Se llamaba Andrés, y traía consigo una mirada limpia, sin promesas exageradas. Durante la cena, Elena se observó a sí misma a punto de preguntar demasiado, de opinar antes de tiempo. Se detuvo. ¿Te sientes acompañada?, le preguntó a su hija. Simplemente, Lucía sonrió. Sigan y libren. Eso fue suficiente. Meses después, Lucía anunció que sería madre. La noticia cayó como una ola suave, sin el estruendo de otros tiempos. Elena sintió una emoción profunda, mezclada con un temor antiguo que supo reconocer y, esta vez, soltar. Prométeme algo, le dijo a Lucía. Si alguna vez cruzo un límite, dímelo. Lucía la miró con ternura. Lo haré, porque sé que sabrás escuchar. El nacimiento de Sofía trajo consigo una nueva oportunidad de amar distinto. Elena fue abuela sin apropiarse, presente sin invadir. Observó cómo Lucía tomaba decisiones propias, cómo dudaba,
cómo aprendía, y en cada paso atrás que daba, sentía que avanzaba. Una tarde, meciendo a Sofía mientras dormía, Elena recordó todas las noches de tensión, las cartas escritas con manos temblorosas, las despedidas dolorosas, las reconciliaciones incompletas. Entendió que nada había sido en vano. Mateo se sentó a su lado. ¿Te arrepientes de algo?, le preguntó. Elena pensó largo rato. Me arrepiento de haber creído que el amor debía doler para ser real. Mateo tomó su mano. Aprendimos a tiempo. Los últimos años de Elena fueron tranquilos, no exentos de tristeza, pero llenos de sentido. Cuando enfermó, Lucía estuvo allí, no por obligación, sino por un amor que no necesitaba imponerse. En las noches, Elena hablaba poco. Prefería escuchar, mirar, sentir. Hiciste lo mejor que pudiste, le dijo Lucía una vez, leyendo en su mirada una duda antigua. Y eso cambió todo. Elena cerró los ojos, en paz. Cuando murió, lo hizo rodeada de voces suaves, de manos que no retenían. En su mesa quedaron cartas viejas, fotos gastadas y una última nota escrita con letra temblorosa. El amor no es quedarse a toda costa, es saber cuándo soltar, sin desaparecer. Lucía guardó esa nota como un mapa invisible. Años después, cuando Sofía creció y empezó a marcar sus propios límites, Lucía sintió el impulso de corregir, de dirigir, de proteger más de la cuenta. Entonces recordó a Elena, respiró y preguntó, en lugar de ordenar, y así, sin discursos ni promesas grandiosas, la historia continuó, porque las familias no se salvan por evitar conflictos, sino por atreverse a transformarlos. Porque el amor que aprende a respetar límites no se debilita, se vuelve profundo, duradero, humano. Y porque al final, el verdadero legado no es el control, sino la libertad que dejamos cuando ya no estamos.